Gracias por acompañarnos a esta entrevista. En esta ocasión tengo el privilegio de estar del otro lado y asumir el rol de entrevistador para conversar con una invitada verdaderamente destacada en el ámbito del autismo en Latinoamérica. Me refiero a Lilia Ciervo Briones, una profesional con una trayectoria admirable, fundadora y directora de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Cuenta con una maestría en Pedagogía en Educación Superior. Es educadora diferencial, es decir, especialista en educación especial, vicepresidenta de APACHI, la Asociación de Profesionales por Autismo en Chile. Ha liderado campañas pioneras de concientización sobre el autismo, autora y coautora de libros fundamentales sobre inclusión, apoyos y calidad de vida. Ha dedicado gran parte de su carrera a formar a otros profesionales en el área del autismo e inclusión educativa. Su trabajo ha sido clave para transformar la forma en que entendemos y acompañamos a las personas dentro del espectro autista. Lilia, es un honor tenerte en esta entrevista el día de hoy. Sé que allá en Chile es ya tarde, aquí en Japón apenas va arrancando el día. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Roca, por la invitación, por este espacio y por la presentación además tan bonita y detallada. No, muchas gracias. Bueno, la gente que sigue a Roca en realidad está un poquito más enfocada en lo que es la música, pero también he tenido la oportunidad de dar entrevistas con el proyecto de ayudar al autismo. Y en esta ocasión me da mucho gusto hablar contigo, pionera en el tema en Chile. Y bueno, como presidenta de la Fundación Apoyo a Autismo, platícanos un poquito de qué hacen en la asociación. Sí, a ver, en Apoyo Autismo Chile trabajamos con personas autistas con distintas necesidades de apoyo y la fundación ha ido creciendo en virtud de las necesidades de nuestros niños que ahora son adultos. Entonces, la fundación ha tenido una transformación según las necesidades de las personas que apoyamos y acompañamos y las necesidades de las familias. Dentro de los servicios son servicios bien variados y cada uno de ellos ha sido creado y diseñado según las necesidades que hemos visto. Eh, por lo tanto, tenemos un programa de un equipo que está conformado por distintos profesionales donde evaluamos. Hacemos un proceso de valoración diagnóstica, un programa que promueve la inclusión sociolaboral, un programa que está orientado a personas jóvenes y adultas con la condición del espectro autista, que promueve aspectos relacionados con el bienestar, las relaciones interpersonales, la autodeterminación, reivindicación de derechos, un trabajo también que es liderado por las familias, que se llama Familias por Familias. Es un trabajo de acompañamiento, familias que acompañan a otras familias que están iniciando, que están haciendo recién este camino del autismo y un programa que es bien bonito, que me gusta mucho y que hoy es tan necesario y que tiene que ver con temas de accesibilidad cognitiva. Tenemos ahí un grupo de trabajo donde hemos desarrollado ajustes de accesibilidad, tanto de documentos como de espacios públicos, como ajustes de accesibilidad cognitiva en museos, en el aeropuerto, en cines. Y bueno, hemos desarrollado guías que están escritas en lectura fácil, que es una medida de accesibilidad. Entonces, esos son a grandes rasgos parte de lo que hacemos en la fundación. Y bueno, y otra línea también que ha sido bien importante, que es formativa. Gracias, qué interesante esa parte. Nunca había escuchado algo parecido. ¿Eso lo hacen en la fundación para apoyo a la gente que está con ustedes o lo hicieron con alguna institución gubernamental? Es que en el caso del autismo, el autismo, bueno, el autismo no lo vemos. Lo que vemos son conductas. Pero uno de los grandes desafíos que tienen las personas autistas tiene que ver con la comprensión de la información desde el punto de vista de la accesibilidad. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos o cómo desarrollamos documentos, textos, información? ¿Cómo le hablamos
de tal manera que esa información sea de fácil comprensión. ¿Mm? Entonces, una medida tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, cómo escribimos y redactamos textos, por ejemplo. ¿Mm? Y una de esas medidas o una de esas acciones se llama lectura fácil. ¿Ya? Por lo tanto, cuando redactamos documentos que son fáciles de entender, lo que estamos haciendo es que estamos ofreciendo o estamos derribando murallas que dificultan el acceso a la información, que es una de las principales barreras para la participación de las personas autistas. ¿Mm? Y dentro de la formación de la fundación tenemos un grupo que se dedica a desarrollar proyectos que promueven justamente la accesibilidad, el acceso a la información. Muy bien. Oye, me llamó la atención, Lilia, mencionabas las familias y algo que me ha llamado la atención cuando he platicado con otras fundaciones, asociaciones o inclusive algunas se llaman colectivos. Generalmente nacen de familias, gente que está allegada a un ser querido dentro del espectro autista. En el caso de la fundación en Chile, ¿fue similar el inicio o cómo empezó? Voy a ir para atrás y voy a tratar de contextualizar en qué estábamos en Chile. En esos años, estamos hablando del año 2009, 2008, de ahí para atrás, la información que había en relación al autismo era muy limitada. Generalmente esa información estaba dentro de las escuelas especiales en mi país. Por lo tanto, quienes manejábamos ciertas estrategias eran los profesionales que trabajábamos en escuelas especiales, en estas instituciones que estaban diseñadas para personas con discapacidad. Y los padres, la familia, no participaban en el proceso y tampoco en la toma de decisiones. Por lo tanto, había escasa información. Y por el otro lado, desde el punto de vista de nosotros, los profesionales, había muy poquitas oportunidades, muy poquitas o nulas oportunidades para poder formarnos en autismo. Entonces, la fundación nace como una manera de poder formar a los profesionales que puedan acceder a información actualizada, con evidencia ética y respetuosa, en aspectos como, por ejemplo, desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista de programas de apoyo. Sabemos que hay técnicas o programas que son mucho más respetuosas de la persona autista y que cuentan además con un enfoque que a nosotros como fundación y a mí personalmente me agradan bastante y que había tenido la suerte de poder formarme, pero no en mi país. Entonces dije, bueno, tenemos que comenzar a formar a los profesionales y la formación tenemos que tenerla acá en Chile, en nuestro país. Eso por un lado. Y la otra línea de acción de trabajo tenía que ver con poder trabajar junto a las familias. Entendiendo que esa hora de trabajo, esas 2 horas de trabajo, cuando trabajo junto a las familias se van a transformar en 10, 20, 30, 24 horas de trabajo al día, a la semana y por lo tanto en el año un montón de horas. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, esa otra línea de trabajo y de acción tenía que ver con poder informar a la comunidad que no necesariamente estaba vinculada al autismo. Entendiendo que una de las principales barreras para la participación plena de las personas autistas tiene que ver con la información de la comunidad. Si tenemos una comunidad poco informada, vamos a ver o vamos a estar ante acciones excluyentes, prejuicios, por ejemplo, o bajas expectativas en relación al autismo. Entonces, nace Apoyo Autismo Chile, por un lado, formando, trabajando junto a las familias y
promoviendo la primera campaña del autismo en Chile, que se llama, una campaña itinerante del autismo en Chile, que se llamaba Creando una cultura del autismo en Chile. Y la Fundación acuña en nuestro país el término condición del espectro autista. A través de esa campaña empezamos a apropiarnos de la palabra condición. Eh, y bueno, Apoyo Autismo Chile empieza finalmente y comienzan a llegar las familias, pero también empieza a promover un cambio súper importante en relación al autismo y a la discapacidad en mi país, y que tenía que ver con darle el protagonismo a las personas autistas. Por lo tanto, se conforma el primer grupo identitario de personas autistas son ellos mismos quienes piden y exigen y empiezan a ser los protagonistas de sus propias demandas. Es un grupo que se ha ido transformando a lo largo de los años y partió primero. También voy a hacer un poquito de historia en relación a este grupo. Partió primero como un grupo de personas que habían recibido diagnóstico tardío. Por lo tanto, eran personas adultas con diagnóstico tardío. Y empecé a trabajar con una primero, después llegó otra persona, otro, y bueno, finalmente era un grupo grande de personas adultas autistas con diagnóstico tardío. Por lo tanto, empecé en esos años a escuchar sus necesidades, y muchos de ellos decían, bueno, no sabemos de qué se trata el autismo, no entendemos en qué consiste mi autismo, qué es una enfermedad, qué es lo que es una condición, no sabemos. Y bueno, empezamos a hacer ese trabajo, pero después nos dimos cuenta que ya no era un grupo, ellos llamaban grupo de habilidades sociales, y les dije, bueno chicos, se dan cuenta, eran un grupo conformado por hombres y mujeres. Les digo, bueno, se dan cuenta que esto ya no es un grupo de habilidades sociales, sino que es un grupo de autogestores. Eran ellos quienes tomaban las decisiones, quienes se organizaban, y yo los iba acompañando, asesorando, pero desde atrás. Ellos siempre como protagonistas. Y con el tiempo yo les digo, bueno, se dan cuenta que este grupo ya no es un grupo de autogestores, sino que es un grupo de autorrepresentación. Por lo tanto, por ejemplo, me acuerdo que en esos años, la primera vez que me invitan a hablar sobre vida adulta en autismo, yo dije, bueno, si vamos a hablar de vida adulta, tengo que hablar con una persona, tenemos que ir con una persona adulta autista, y nosotros juntos ofrecer la presentación. Yo no puedo hablar de vida adulta, sentía que era muy pretencioso de mi parte, y quienes debían comenzar a hablar eran las propias personas adultas autistas. Y bueno, y finalmente hoy es un grupo precioso, maravilloso, que sigue trabajando, y lo más lindo de todo esto, que más allá de ese espacio de trabajo, vemos que se van, van transfiriendo las experiencias en otros contextos. Se han ido estableciendo lazos de amistad, de compañerismo, más allá de lo que es la institución. Personas que ya por edad ya no están, ¿no es cierto? La idea es que no nos necesiten, ¿no es cierto? Y que ellos puedan seguir con su vida más allá de lo que es una organización. Bueno, y eso es parte de lo que ha sido Apoyo Autismo Chile. Oye, qué bonita historia. Esta historia, me imagino que son muchos años, ¿como cuántos años van? Mira, cuando uno lo cuenta, parece que fuera mucho tiempo, pero estamos hablando de este camino que partió alrededor de entre el 2009, 2010, 12, 13, y ahí ya empezamos a tomar más fuerza. Para mí no son tantos años, y eso lo encuentro dramático, porque de ahí para atrás la verdad es que había muy pocas herramientas para poder trabajar, para poder evaluar, para poder llegar a tiempo. Por ejemplo, una mirada todavía muy encarnada en relación a el paradigma médico o clínico en relación al autismo, o esta mirada más rehabilitadora en relación al autismo y la discapacidad. Por lo tanto,
creo que estos años tal vez no han sido tantos, no estamos hablando de 20 ni 30 años, pero sí han sido años que han sido determinantes. Creo que ha habido un antes y un después en relación a lo que veníamos haciendo en el área del autismo en mi país. Sí, también me gustó mucho, comentaste que hicieron una campaña y le llamaban condición. De hecho, eso me gusta más que trastorno, no sé, trastorno. Ujú. Digo, así es como lo lee uno, ¿no? En los libros, pero condición y la cultura del autismo, esa parte me llamó mucho Sí, la atención. creo que estamos en un momento, como decía recién, donde tenemos que escuchar a las propias personas autistas eh, y, y poner en valor cómo quieren ellas que se les reconozca. Entonces, por ejemplo, si buscamos en el diccionario, el significado de trastorno para mí es bien terrible, ¿no? Porque habla de algo que está averiado y que se averió en el camino. Y creo que las personas autistas no están averiadas. ¿No? Eh, Creo que también hay que ser bien respetuosos, entendiendo que hay comunidades donde por temas desde el marco legal o jurídico eh, está reconocido el trastorno como trastorno del espectro autista y eso también está asociado a recursos. Pero desde la propia persona autista, desde la voz de las propias personas autistas, creo que hoy prefieren ser reconocidas como personas autistas, más que personas con autismo o personas con trastorno del espectro autista. Eh, y creo que hacia allí, creo que ese es el camino. Creo que eh, poco a poco nos vamos a ir desprendiendo de la palabra trastorno. Yo creo que vamos a ir avanzando hacia allá. Y creo también y yo espero que así sea, que tal vez vayamos alejándonos cada vez más de las etiquetas y vayamos avanzando hacia entender a cada persona desde su propia individualidad y cuáles son los apoyos que necesita esa persona para poder sentirse plena y feliz y estar en el entorno, en el contexto, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, eh, pero estando bien, ¿m? Con los apoyos y los recursos que tú necesitas, ajustados a tus necesidades individuales. Sí, eso, ahorita que mencionabas la voz de la gente que con la condición, hace un par de años, con una de las publicaciones de uno de los discos, en las redes sociales puse, en aquel entonces estaba apoyando una asociación que dentro del título decía Asperger y se armó una discusión de que ya no se dice Asperger y que tiene que ser autismo y que el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y al final de cuentas dije, bueno, esto tiene que ser algo bonito, no tiene que ser una discusión, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Cada uno es totalmente diferente, ¿no? Sí, cada persona es única e irrepetible. Yo le digo a los padres, bueno, tenemos que saber de autismo, pero tenemos que saber de manera profunda cómo es tu hijo, qué cosas le gustan, qué cosas le agrada, qué cosas le ponen contento, qué queremos a futuro para tu hijo o hija. Eh, entonces, creo que ese es el camino. Entender lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti, Roca. Lo mismo ocurre en el autismo. Sí. Oye, leía en la página, platícanos un poquito acerca del Seminario Internacional del Autismo que organiza la Fundación. Bueno, nosotros cada año por medio celebramos un seminario internacional y este seminario surge a partir de esta campaña que se llamaba Creando una cultura del autismo en Chile, que consistió en esos años en este seminario internacional y después se fue replicando a lo largo del tiempo. Y
Y lo que buscamos ahí es poder educar, poder visibilizar, el poder promover un cambio de mirada en relación al autismo, en relación a la discapacidad, desde una mirada puesta en los derechos, en la dignidad de las personas autistas y, y siempre desde una mirada puesta en el buen trato y en aquello que, a ver, creo que hoy tenemos una diversidad tremenda de información en relación al autismo, una variedad que es enorme en relación a programas y me parece que en autismo no todo cuenta. ¿Mm? Por lo tanto, de todo lo que hoy tenemos, ¿cuál es la finalidad o cuál es el fin último? ¿Qué es lo que yo espero para mi hijo o hija? Y tiene que ver con bienestar, tiene que ver con calidad de vida. Entonces, de todo esto que ofrece, ¿no es cierto?, hoy la evidencia o la ciencia o todos estos programas, que es un mercado gigante, ¿cuáles de todos estos realmente están al servicio del bienestar y calidad de vida de la persona? Y que realmente tenga sentido para la persona autista y su familia. Bueno, y dentro de este trabajo que venimos haciendo en este seminario, tratamos justamente de ir hacia o apuntar hacia eso que queremos. No todo cuenta en autismo. Sí. También me enteré que recibieron, creo que recientemente, una certificación de Happy. ¿Me podrías platicar? No sé qué es Happy, si nos pudieras compartir. Ajá. Bueno, también vamos a hacer un poquito de historia. Cuando partimos como Apoyo Autismo Chile, había un profesional que yo admiraba muchísimo y que sigo admirando, pero lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, se encuentra probablemente en otro plano mirándonos todavía, que es Theo Peters. Él es belga y él fue muy importante en el mundo del autismo porque empieza a promover este cambio de mirada en relación al autismo y empieza a hablar de la cultura del autismo y empieza a realizar un trabajo bien importante, sobre todo en Europa, donde estaba muy encarnado, muy instalado el psicoanálisis en relación al trabajo y el abordaje en el área del autismo. Y me pareció que ese era el camino. Cuando yo leí por primera vez a Theo, me dije, bueno, es la manera en que yo entiendo también el autismo. Y el camino, y este camino, finalmente me lleva a Peter Vermeulen, que coincidentemente también es belga. Y él desarrolló un programa que se llama Happy y que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? Y el sentido de nuestro trabajo tiene que ver con bienestar, con calidad de vida y felicidad. Yo a todas las familias que les pregunto, ¿qué es lo que esperas para tu hijo en el futuro? Todas me dicen que mi hijo o mi hija sea feliz. Bueno, y Happy justamente lo que hace, pues lo que hacemos nosotros los profesionales junto a la persona autista y la familia, es poder diseñar un plan de felicidad, de bienestar. Y tiene estrategias concretas justamente para poder avanzar en cada una de estas áreas que necesitamos todas las personas para poder sentirnos bien y plenos y plenas. Y bueno, veníamos nosotros ya trabajando con Peter Vermeulen y este año ya contamos de manera oficial con esta licencia para nosotros poder formar a la población hispanohablante. Wow, está padre eso que no conocía del programa. Me imagino que con todo esto, con el seminario, con todas las historias que nos platicaste con esto de Happy,
Si te preguntara, compártenos una historia, no le llamaría de éxito, a lo mejor una historia feliz, de que la primera me imagino que has de tener cientos, la primera que se te venga a la mente, algún caso que lo consideres una historia feliz. Uy, tengo tantos, 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 pero yo creo que una experiencia bonita y reciente, porque es muy reciente, eh, cuando nuestros niños empiezan a crecer, bueno, no solamente en Chile, sino que es una preocupación que es compartida a nivel latinoamericano y tiene que ver con qué va a pasar con mi hijo o hija cuando lleguen a la edad adulta. Porque en Chile no contamos con servicios que acompañen a lo largo de todo el ciclo vital, sobre todo a las personas con grandes necesidades de apoyo. Y nuestros niños están creciendo, van a quedar fuera del sistema y tenemos que comenzar a trabajar hoy y no esperar a que llegue el momento de decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, estábamos con un grupo de mamás y estábamos con esta preocupación y dijimos, bueno, tenemos que comenzar a ponernos en acción. Entonces, diseñamos un programa eh, para poder estar orientado al área laboral, pero para poder comenzar con los más chiquitos desde los 15 años, para poder comenzar a trabajar eh, con, con la idea era poder instalar un camino de preparación para el mundo laboral, ¿ya? Pero también pensando en personas con grandes necesidades de apoyo que tal vez no iban a poder salir al mercado laboral, ¿m? Y que tal vez iban a tener que estar en un contexto más protegido o con más apoyos. Pero dijimos, a ver, nosotros creemos en la inclusión y creemos en la participación. Y creemos que las personas tienen que estar donde ocurren las cosas en el mundo real. Entonces, se nos ocurrió una idea preciosa que fue vincularnos con una universidad acá en la ciudad de Viña del Mar, donde nosotros estamos, y trasladamos nuestro proyecto a una universidad. Entonces, tenemos nuestro programa sociolaboral, que es un programa de estampado, pero funciona en la Universidad Andrés Bello. Entonces, ¿por qué es tan bonita la experiencia? Porque a mí me emocionó profundamente el primer día que fuimos al taller, donde tenemos nuestras máquinas y nos hemos ido ganando proyectos, así que hemos podido ir adquiriendo maquinarias, insumos, pero el primer día que vamos a la universidad y acompañamos a los chicos, yo la verdad es que me emocioné muchísimo, porque para una persona autista no hablante y con grandes necesidades de apoyo, ir a la universidad era algo que no estaba jamás dentro de una meta o de las expectativas de la familia. Y cuando yo los veo llegar por primera vez a la universidad y va entrando todo el grupo caminando, y me acuerdo que los veo de lejos y me emocioné mucho. Y es tan lindo hoy ver y escuchar a las familias cuando dicen, sí, mi hijo va a la universidad. Y va a la universidad igual que su hermana o su hermano que estudian también en la universidad. Entonces es una experiencia que es distinta. ¿Por qué? Porque van personas que tal vez uno diría, bueno, están en contextos más segregados o en contextos que están diseñados para personas con grandes necesidades de apoyo. Pero este no es el caso. Son personas con grandes necesidades de apoyo que van a la universidad y después almuerzan junto con otros universitarios en los comedores, en las cafeterías. Entonces es una experiencia bien bonita. Esa para mí es una experiencia feliz. Wow, sí, cómo no. Nomás de escuchar hasta se siente bonito el corazón. Sí. Aprovecho para preguntarte algo que tengo mucha curiosidad. Mencionabas el apoyo que puede tener una persona a lo largo de la vida. Y leía, de hecho, se lo tengo apuntado aquí. En Chile hay una ley TEA, la Uh-huh. ley número 21545, para la comunidad autista. Me llama mucho la atención. ¿Qué
qué es eso? ¿Qué nos puedes platicar de esta ley? Mm. A ver, yo entiendo que hoy hay muchas necesidades dentro de la comunidad autista, pero la verdad es que no comparto o no soy partidaria de ir creando leyes para ciertos colectivos. Mm. ¿Mm? Creo que es mejor poder tener una buena ley para todas las personas en riesgo de exclusión o una buena ley de discapacidad, porque hoy las necesidades las vemos no solamente para el colectivo de personas autistas, sino que también para otras discapacidades en mi país. Entonces, a veces, con la mejor de las intenciones, promovemos leyes, pero también de manera muy sutil estamos excluyendo a otros colectivos. ¿Mm? Eh, Creo que es una declaración de principio, pero de manera concreta creo que no hay recursos también asociados a lo que allí se declara. Entonces, es, no ha cambiado para nada la vida de las personas autistas ni de sus familias. Hay que seguir avanzando y nos queda todavía camino por recorrer. Sí, fíjate que este tema creo que sería un buen tema para un seminario internacional. En algunas pláticas que he tenido con asociaciones de otros países, México, con Argentina, inclusive hablaba con Brasil una vez, este, sale esta pregunta, y en diferentes países hay diferentes, como tú decías, buenas intenciones, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la inclusión en las escuelas en México, pues sí, ¿no? Pero la ejecución o cómo lo llevamos a que esto sea incluyente, no nada más para el autismo, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor para pensarla para un día hacemos una plática con muchos países a ver qué sale. A ver qué sale. Sí. Este, Viendo hacia el futuro, ¿qué acciones, qué ves en el futuro en Chile o en el mundo del autismo? ¿Qué actividades planea la fundación? ¿Nos puedes compartir algo? Ay, a ver, a futuro como fundación. Yo creo que a futuro una preocupación que tenemos tiene que ver con la vida adulta. Eh, Ir desarrollando programas que puedan acompañar a las personas autistas en edad avanzada. Creo que es un tema que no está resuelto, pero desde programas que promuevan conexiones, ¿m? El que se puedan vincular con la comunidad, que la comunidad les conozca, les reconozca, les valore. Eh, y creo que ojalá que podamos ir avanzando hacia organizaciones también más sutiles, de tal manera que tal vez no con grandes infraestructuras, sino que pensar en programas donde las personas puedan hacer uso de la comunidad. Ojalá además que en Chile, en mi país, contar con mayores recursos y recursos que vayan asociados a las personas con discapacidad o las personas autistas. Eh, Tenemos que contar con recursos reales y concretos para poder ofrecer programas a lo largo de la vida, cosa que hoy no tenemos. Y me gustaría también que ojalá pudiéramos ir caminando hacia este cambio en relación a, a cómo nos referimos a las personas autistas, ojalá alejarnos cada vez de este trastorno, ¿no es cierto? Donde además está asociado a un montón de prejuicios y bajas expectativas, e ir mirando al autismo o ir asociando la palabra autismo a potencialidades, a, a fortalezas, y que sin duda cada persona es un aporte. Esta plática la va a ver ahorita mientras nos compartías tu pensamiento. Esta plática la va a ver gente que ya está cerca del autismo.
que tiene ya sea un diagnóstico o que inclusive ya está cerca de una asociación, pero también lo va a haber gente que apenas está entrando al tema, ¿no? Inclusive gente que se va a estar preguntando, yo soy autista, no soy autista, o mi hijo o hija es autista o no es autista. Entonces me gustaría hacerte una pregunta de dos pasos. Uno, ¿qué le recomendarías a las familias que tienen un integrante que probablemente tiene autismo? Es pregunta número uno. Y la dos, ¿qué opinas del autodiagnóstico y qué recomendaciones podrías dar a la gente? A ver, a una familia que tiene un hijo autista es la primera pregunta. Pues en general, el tema, Sí, ¿no? Porque puede ser que la persona eh, esté pensando, a lo mejor yo soy, ese es un tipo de caso, ¿no? O un papá que esté pensando, a lo mejor mi hijo es, o sea, probablemente falta de información o falta de acceso a un diagnóstico. allá. Para los que tienen la inquietud y creen que tal vez están dentro del espectro autista, ¿qué les diría? Exacto. Ya, a ver, creo que las primeras personas que saben eh, y que creen o sienten que tal vez están dentro del espectro autista siempre son la propia persona o la familia. Al menos es lo que ocurre en mi país. Generalmente desde el área de la salud están llegando bastante tarde. ¿Mm? Los primeros en alertar que algo tal vez no se está dando según lo esperado son las propias familias, en el caso de padres que tienen hijos o hijas, eh, de niños o niñas más pequeños o pequeñas. Son los primeros en alertar y preguntar. Creo que no tengamos miedo. Los padres siempre sabemos. ¿Mm? Y creo que nunca nos equivocamos. Eh, Ojalá que los profesionales podamos escuchar mejor. ¿Mm? Nunca esperemos, no dejemos pasar tiempo. También los padres muchas veces les dicen que esperemos un poquito más. ¿Mm? Que a veces tu hijo puede ser un poquito, bueno, acá en Chile hablamos que puede ser un poquito eh, mañoso, regalón, ¿sí? Flojito, Ok. más lento, tenemos que darle más tiempo. ¿Mm? Yo creo que cuando están ahí las señales, hoy la evidencia nos dice que mientras antes lleguemos es mejor, porque vamos a comenzar a trabajar de manera temprana. ¿Mm? Por lo tanto, empecemos e iniciemos el proceso de manera lo más temprana posible. ¿Ya? Eso por un lado. En el caso de personas adultas, autistas, o que están en el proceso de confirmación, o cuando sienten que no han encajado, donde hoy además tienen un montón hoy de información que está disponible y muchos de ellos dicen, oye, todo esto que yo estoy leyendo hoy y que está disponible en las redes sociales, en internet, calza con mi historia para atrás. ¿Mm? Entonces también hoy están llegando muchas personas adultas autistas. Entonces, hoy, cuando tenemos información que está ahí y que es evidente, ojalá comenzar el proceso de valoración diagnóstica lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, puede ser la necesidad de realizar un proceso de valoración diagnóstica es muy personal. A veces en personas adultas me dicen, bueno, yo la verdad es que mi vida va a continuar de la misma manera, pero creo que es información que quiero tener respecto a mí mismo o a mí misma. Es información que es importante para mí. Por otro lado, también me dice, mira, necesito encontrar respuestas en relación a un montón de cosas y tal vez el poder explicarme por qué me ocurría o me pasaba lo que me pasaba. ¿Mm? Entonces,
Creo que cada una del por qué me quiero evaluar, creo que todas esas razones son válidas y tenemos que validar a la persona y acompañarla en el proceso. Ahora, en relación al autodiagnóstico, me parece que hoy contamos con procesos y con instrumentos que están estandarizados, eh, que sabemos que son buenos instrumentos y hoy además está reconocido y hay procesos que están reconocidos como procesos de buena práctica en la evaluación o en el proceso de valoración diagnóstica. El sentido del diagnóstico o del reconocimiento, ese proceso, no tiene que ver solamente con, con una etiqueta de autismo, sino que el proceso tiene que ver también con poder identificar cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis desafíos, hacia dónde tengo que orientar el trabajo y el apoyo. ¿Mm? Es mucho más profundo. Entonces a veces me ha pasado que me han dicho profesionales, es que no es necesario que evaluemos porque es evidente que es una persona autista. Entonces el propósito de la evaluación no solamente tiene que ver con confirmar o descartar si la persona es autista o no, sino que además el poder identificar cuáles son las necesidades de apoyo de esa persona. Pero a su vez entender que esas necesidades de apoyo tampoco son estáticas. Por lo tanto, los niveles que hoy conocemos como nivel 1 de apoyo, nivel 2 de apoyo, nivel 3 de apoyo, tampoco son niveles rígidos, porque las personas también somos consecuencias del entorno y del contexto, y eso también va a impactar en cómo yo me voy desarrollando. Por lo tanto, los niveles también se van a ir moviendo a lo largo de la vida de la persona. Entonces creo que hoy el autodiagnóstico para mí no es un proceso ni ético ni de buena práctica. Un proceso ético y de buena práctica es, es, tiene que ver con una cuestión de derechos. Es mi derecho el poder, ojalá, acceder a un proceso eh, que pueda contemplar todos estos procesos, desde el poder administrar instrumentos, reconstruir la historia del desarrollo y poder hacer una relación completa de la persona y además desprender desde allí al menos sugerencias que me permitan poder identificar de manera clara hacia dónde tengo que avanzar o hacia dónde tengo que destinar los recursos y los apoyos. Sí. Bueno, pues vamos a poner la liga a la página de la fundación. Invito a toda la gente que tiene dudas acerca del tema, se acerquen con la fundación. En cualquier lado donde estén, ya con estas herramientas que podemos conectarnos de forma remota, los invito a que se acerquen a la Fundación Chile. Ahorita comentabas algo, recordé acerca de las necesidades de cada quien. Y ligando un poquito el tema de la gente que llega a la universidad y qué bonito es eso. Conozco un grupo de autistas de alto rendimiento y es súper interesante. Ahí hay neurocirujanos, sismólogos, ingenieros que crean máquinas que no existen. Muy interesante ese grupo. A la hora de entrar a los detalles es interesante como muchos tienen con todo y estos dones tienen muchas veces similitudes en los desafíos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es un tema común en todos ellos. Y lo interesante es que todo ese grupo ha sido evaluado, diagnosticado por un profesional, ¿no? Y te quería hacer la pregunta porque para la gente que no conoce mi trabajo, yo publico música y apoyo a las asociaciones y fundaciones o colectivos pro autismo. Y hay veces doy entrevistas y muchas veces después de la entrevista hay gente que se acerca conmigo
y me dice, oye, yo tengo intereses muy enfocados a algo, o el infodumping, o los ruidos me molestan mucho. ¿Crees que soy autista? Y yo siempre digo, no, yo no soy un profesional, ¿no? Entonces siempre los trato o los invito a que se acerquen a los profesionales. Bueno, ahora llegamos a la plática de café, le llamo, y a lo mejor una buena introducción con la música. Este, ¿Qué tipo de música te gusta a ti? ¿Qué escuchas? Ay, a ver, yo creo que qué difícil la pregunta, porque mira, creo que ahí soy totalmente y absolutamente dispersa. Creo que tiene que ver con momentos de la vida, tiene que ver con estados de ánimo, tiene que ver con... mm, yo creo que tiene que ver con ciclos. No tengo un estilo o un tipo de música. Yo creo que tiene que ver con cómo me siento en ese momento o en ese momento de mi vida. Ujú. Entonces he pasado por música de los 70, de los 80, de los 90, eh, desde Francisca Valenzuela a Silvio Rodríguez, eh, Inti Illimani, Los Jaivas, Manuel García, es muy diverso. Sí. Dijiste cómo me siento. Eso siempre he tenido curiosidad. Si se puede utilizar la música en apoyo a los chicos o chicas con autismo. ¿Conoces algo acerca de eso? A ver, me parece muy interesante el poder hablar de esto, porque cuando hablamos de felicidad y de bienestar, yo recién te dije, mira, depende cómo estoy o cómo me siento. Hay veces que estoy mujer vitamina y escucho música y es lo que me produce bienestar, placer, me encanta. Y otras veces quiero estar en un entorno y un contexto muy tranquilo y muy silente. Eh, yo creo que las personas siempre estamos buscando aquellas, a ver, aquellos entornos, experiencias, texturas, sabores, aromas, sonidos, experiencias que nos hacen o que nos produce bienestar. Eh, si en el caso del autismo, si identificamos que hay una canción que le produce felicidad y bienestar a la persona, bueno, ¿por qué no vamos a utilizarlo? ¿Por qué no lo vamos a utilizar como una estrategia? ¿Cierto? Si yo me doy cuenta que esa persona, los brillos le produce placer y bienestar y le pone feliz, bueno, utilicemos brillos. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar la música y las experiencias. Hoy cuando decimos, le gusta la música, musicoterapia, no es música, le encanta la música. Y si le gusta andar en caballo, en el área de discapacidad decimos, es equinoterapia. Y si la persona le pone feliz nadar, decimos, entonces vamos a hacer hidroterapia. Eh, yo creo que tenemos que pensar más en aquello que le pone feliz y le da bienestar a la persona. Y si es música, perfecto, utilicemos la música. Muy bien. Tienes varios libros, varias publicaciones, y también invito a toda la gente a que cheque tus publicaciones. Algunas eres coautora, creo que con otras personas. Pero en esta plática de café, obviamente no hay un mejor libro. Si a mí me preguntan cuál es tu mejor canción, pues no existe eso, ¿no? Pero en la plática de café, ¿existe alguno que recuerdes que te haya hecho feliz a la hora de que lo estabas escribiendo? O una historia interesante en alguno que hayas escrito. A ver, yo creo que todos los libros o todas las experiencias, a mí siempre me preguntan, cuando les cuento me pasó algo y me dicen bueno o malo. Yo no creo en las cosas malas, yo creo que en las experiencias.
y las experiencias siempre te dejan algo. Y lo mismo pienso en los libros. Creo que no hay libros buenos o malos. Y por eso también me cuesta como poder decir de todos cuál tal vez es el más bonito o el que, porque creo que cada uno tiene algo que te queda en el corazón, en el recuerdo, en la memoria, en la percepción, en la sensación. Pero quiero poder responder tu pregunta. Y como es reciente, quiero contar una experiencia que me produce felicidad. Es un chico con el que yo trabajo hace mucho tiempo, pero cuando yo lo conocí, eh, descubrí que él hacía modelado en plasticina de 1,5 centímetros, muy chiquitito, pero con mucho detalle. Y él en esos años andaba con una caja por la calle, donde él estuviera, andaba con una caja con sus miniaturas. Todos son personajes muy chiquititos. Y bueno, hasta que poco a poco pudo ir desprendiéndose de la caja y la caja ahora está en casa, pero no es una caja, sino que son 1.000 o 1.500 personajes en miniatura, todos chiquititos. Entonces dije, bueno, esto el mundo lo tiene que conocer porque es un trabajo precioso. Entonces tomamos parte de sus modelados y bueno, son parte de la tapa del libro que vamos a sacar ahora dentro de las próximas semanas dentro de la universidad. Yo soy profesora además de la Universidad Andrés Bello, de ahí estamos publicando un libro de autismo y van el trabajo de, bueno, se llama Juan Carlos, JC. Y hay una dedicatoria dentro del libro y que pone en valor este talento que tiene Juan Carlos y que es maravilloso. Pero lo más maravilloso de todo, además del modelado, es que todos estos personajes, que son cerca de 1.500, cada uno de ellos están relacionados. Entonces, cada uno de ellos tiene historias, pero estas historias a su vez están relacionadas unas con otras. Es súper interesante, pero además es muy interesante escuchar la historia de JC. Y cuando pienso en eso, me produce un orgullo y esa sensación bonita. Wow, qué historia para la gente que vea el libro. Yo creo que esto le va a llamar mucho la atención. ¿Ese libro se va a poder comprar o es solo para la... No, no, mira, dentro de la universidad hemos estado trabajando y con mucho esfuerzo para poder publicar y que estas publicaciones sean de libre acceso. Entonces vas a poder entrar a la página de la universidad, descargar los libros y muchos de los otros libros que vamos a tener en formato físico van a ser para los estudiantes de la universidad, para algunos estudiantes de la universidad y también para poder regalar a profesionales y familias. Ah, bueno, pues después te contacto para que me digas dónde puedo ver el libro y pues le mandamos un saludo a JC. Ya me dio mucha curiosidad. Lo Sí, es que es bonito. precioso. Sí. Bueno, podría seguir hablando por horas contigo. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algún pensamiento, algún comentario, alguna recomendación con lo que nos puedas despedir. Mm, a ver, durante estos últimos días me ha tocado trabajar con familias eh, donde les he ido acompañando en este proceso de entender el autismo y el propósito, y por qué hacemos todo lo que hacemos y hacia dónde tenemos que apuntar todo ese esfuerzo y estos recursos, cuál es el propósito de nuestro trabajo. Y esto tiene que ver con tener claridad absoluta en relación a para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y este para qué tiene que ver con una visión de futuro. Y esa visión de futuro, cuando empezamos a acompañar a las personas autistas, tenemos que, ojalá, dibujarlo, que sea muy claro. ¿Mm? Y esa visión de futuro, cuando tenemos claridad, vamos a saber hacia dónde avanzar. ¿Mm?
Por lo tanto, todo lo que hoy hagamos tiene que ver con esa visión de futuro, ese proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro tiene algo en común en todas las familias con las que he ido trabajando durante estos años, y sobre todo estos últimos días y estas últimas semanas. Y tiene que ver con felicidad. Muy bonito. Yo creo que después seguimos platicando de este tema, porque sí, tienes razón. Yo creo que al final de cuentas, sobre todo los papás, yo me acuerdo cuando empecé a apoyar, yo decía, quiero apoyar a los papás porque creciendo dentro del espectro uno pues sí se da cuenta, pero a la vez así es la vida, no hay otra. La persona que está creciendo con autismo no hay más que lo que uno tiene, ¿no? Pero para el papá o la mamá se me hace muy difícil, a lo mejor un poquito a veces algunas pueden llegar a sufrir un poquito porque ven las diferencias con otras familias o con otros chicos en el colegio o lo que sea. Y, y todo el mundo pues lo que quiere es felicidad para los hijos, ¿no? O para uno. Sí, sí, y felicidad tiene que ver con bienestar. Entonces, lo que hoy estamos haciendo tiene sentido para mi hijo o hija autista, tiene sentido para mí, estoy pensando en una persona adulta autista, tiene sentido, porque creo que muchas veces nos entrampamos en objetivos que la verdad es que no tienen ningún sentido para la vida de esa persona. ¿Mm? Entonces, ahí como comenzamos a replantear el propósito de nuestro trabajo, en el aquí y en el ahora. Y replantear y transformar tiene que ver con esta visión de futuro. Y la visión de futuro tiene que ver con felicidad y con bienestar. Ese es el propósito de nuestro trabajo. ¿Mm? Entonces ahí creo que comenzar a trabajar y acompañar a la persona autista, primero desde el entendimiento profundo de que como tú eres, está bien, no necesitas ser de otra manera. Así como tú eres perfecto o perfecta. Pues qué mejor que cerrar esta plática con ese tono, ese sentimiento bonito. Quiero agradecerte profundamente, Lilia, por tu tiempo, por compartirnos experiencias, por tu sabiduría, sobre todo tu visión tan clara y humana sobre la inclusión en el tema del autismo. Y a la gente que vio esta plática, si esta conversación te inspiró, te ayudó a ver cosas desde una nueva perspectiva, te invitamos a conocer más sobre el trabajo de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Puedes seguirlos en redes sociales o compartir su contenido o inclusive hacer una donación para apoyar sus programas y campañas. Cada gesto cuenta y puede marcar una gran diferencia. Toda la información la vamos a incluir en la descripción del video. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Bye. La vida en el espectro es genial y vas a ver que es normal si conoces a uno.